Y le agradezco que me acompañe en estudio el día de hoy el senador Javier Corral, exgobernador, por supuesto, lo conocen bien. Bueno, durante muchos años también activista, como parte también de la oposición. Javier, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, me da muchísimo gusto estar aquí en tu programa. Oye, a ver, empecemos. Hay muchísimos temas de los cuales se tiene que hablar. Ahorita hablamos de la ley de telecomunicación, pero escuchamos el análisis de Gerardo Esquivel, extraordinario economista, sobre los señalamientos la semana pasada del Departamento del Tesoro contra 3 instituciones bancarias, hablando directamente de lavado de dinero, de relación con el crimen organizado. Y pues prácticamente de la mano en este periodo extraordinario se estaba pues discutiendo y también aprobando esta ley contra el lavado del dinero. Y bueno, es una ley que casi llevas de la mano. Cuéntanos un poco, como senador, pues lo que, vaya, te tomó por sorpresa, digamos, este señalamiento desde el Departamento de Tesoro. Es un tema que ya venías hablando desde hace varios meses, el tema del lavado de dinero y también instituciones bancarias. A ver, la realidad es que esta iniciativa se presentó desde octubre del año pasado. Sí. Como resultado de un conjunto de observaciones que Gafi, el Grupo de Acción Internacional Financiera, que por cierto es presidida por una mexicana, por Elisa de Anda, había hecho al gobierno mexicano en ámbitos administrativos y legislativos. Se realizó la 4ª ronda de evaluación de este organismo especializado en el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y señaló un conjunto de deficiencias en la legislación. Este informe viene desde el 2018. De hecho, vamos a una nueva ronda de evaluación que iniciará el próximo año. Fruto de esas observaciones, recogimos las observaciones y también iniciativas anteriores que se habían presentado en el Congreso para conjuntar un trabajo de actualización de una ley que tenía 10 años sin ser reformada. Porque la ley antilavado es un instrumento fundamental de combate a la delincuencia organizada. Y que, perdón, siempre lo hablamos y decimos, se habla, por supuesto, de lo que sucede en territorio, del despliegue militar tan importante que se tiene que hacer en contra, pero qué poco se habla desde la Unidad de Inteligencia Financiera, decir, oigan, vamos a acabar con esta red, que es lo que sostiene al crimen organizado, el dinero. Siempre se ha dicho que cómo estamos gastando tanto en policías y en investigación y en inteligencia y en equipamiento, infraestructura y no se atiende o no se actualiza los instrumentos que pueden seguir la ruta del dinero, que es un elemento fundamental. Pues hemos hecho una actualización muy importante. ¿Y qué cambia esta nueva ley aprobada? Bueno, incorpora nuevas actividades vulnerables no financieras, el desarrollo inmobiliario, actividades profesionales, organizaciones sin fines de lucro, partidos políticos, sindicatos, lo que tiene que ver con una economía digital, criptomonedas. Y luego hay nuevas definiciones muy importantes y nuevas disposiciones para identificar al controlador final o al beneficiario controlador, que es el propietario real de las relaciones de negocios y de las grandes inversiones. Hay nuevas obligaciones para notarios, para corredores, para las instituciones financieras. Hay definiciones en materia de relación de negocios, de personas políticamente expuestas. El gran avance de esta legislación, muy avanzado y superior al de Estados Unidos y de otros países, son las definiciones en materia de beneficiario controlador, porque ahí es donde se perdía el eslabón final. Ahora hay un conjunto de obligaciones para identificar perfectamente tanto a las instituciones financieras como a las actividades de corredores, de notarios, de contadores. Entonces, tenemos un mejor instrumento. Fíjate, Estados Unidos, que había avanzado en la figura del beneficiario controlador, se regresó de esta figura, casi está desregulada. Muy endeble, muy magra la legislación en Estados Unidos sobre actividades actividades vulnerables no financieras, porque ellos andan con el tema de las criptomonedas y todo eso, ¿no? Y entonces hay una especie de ahí de protección. México ha dado un paso muy importante, no hay duda que Gafi nos va a poner palomita con esta actualización de la ley antilavado. Nos va a permitir un combate más efectivo del delito de lavado de dinero, que es el principal instrumento del crimen organizado. Bueno, eso insistimos, lo decíamos desde la semana pasada cuando estaba este señalamiento del Departamento del Tesoro, decíamos, oigan, por cierto, sabemos que es periodo extraordinario, que hay
varias reformas importantes que se están aprobando en este momento, que ya eso implica otra reflexión de por qué tendríamos que estar tan acelerados en reformas fundantes en este país. Pero decíamos, bueno, se acaba de aprobar en diputados, en el Senado, lo que está sucediendo frente al lavado de dinero, y creo que abona también a la discusión. Eso es esta ley, pero también es la nota del día, la ley de telecomunicaciones también aprobada. Es tu tema, Javier, desde hace muchísimos años, el tema de la ley de telecomunicaciones. Viajando al pasado, nos encontramos por ahí a un Javier Corral que decía esto justamente por allá de 2013 en otros gobiernos. Vamos a escucharlo. Yo creo que hay que tomar la palabra Emilio Gamboa. Dice, a ver, si el legislativo da argumentos, vamos a modificar la iniciativa. Qué bueno que no se parta a través de esta cultura de la disciplina priista, de que las iniciativas del presidente son piso y techo, ¿no? Que luego no le puedes mover ni una coma. Ya estamos al aire. Qué interesante. Interesante, ¿no? Interesante encontrarnos. Qué interesante. Que parece que ahora las iniciativas, hay que cambiar el género nada más, pero parece que son piso y techo. No, fíjate que sobre todo en materia de telecomunicaciones no lo fue. En otras más sí. No, sí han tenido modificaciones, o sea, no se salen tal cual. A ver, yo de entrada voy a coincidir contigo en que a mí las prisas en lo legislativo nunca me han gustado. Los métodos de fast track yo siempre les he tenido mucha desconfianza, ¿no? Porque las bolas rápidas llevan hasta errores, no tanto malas intenciones, sino incluso errores. Por eso, con una dinámica de tantos temas en tan poco tiempo, efectivamente no puedo coincidir, porque yo tengo una vocación parlamentaria y una actividad parlamentaria. Ahora bien, yo debo decirte que en las dos que a mí me tocaron, nosotros generamos parlamentos abiertos, procesos de discusión. En el de lavado de dinero, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, abrimos un parlamento abierto muy amplio, escuchamos voces discrepantes, escucharon a banqueros, escucharon a corredores, notarios, inmobiliarios, etcétera, a las autoridades, por supuesto, porque además hay un fortalecimiento de la UIF, que eso fue lo que más me faltó decirte. Y en el tema de telecomunicaciones, después de esta iniciativa que contenía varios errores y un mal diseño en términos del órgano regulador, la propia iniciadora propició que se generara un espacio de discusión. Y además es un proceso que debiera servirnos como referente, pues de esto que estamos comentando, ¿no? Un referente de que escuchar al otro, de que el intercambio de opiniones pueden enriquecer las cosas y se logra un mejor producto. Y yo creo que es lo que hemos hecho, pues hicimos 5 conversatorios, escuchamos 89 especialistas y ellos habrán de reconocerse, muchos de ellos, si no digo yo la mayoría, en el propio dictamen, porque se hizo ahora sí lo voy a decir, pues se hizo una cirugía mayor a la iniciativa presidencial y no solamente reconfiguramos el órgano regulador, la distribución de atribuciones. Eso fue lo principal, ¿no? O sea, si el órgano regulador se crea esta nueva comisión, aunque sigue dependiendo de la propia agencia digital, ¿verdad? Sí, vamos a decir que es un poco aquel modelo, recordarás tú, de Cofetel, cuando estaba escrita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro del Ejecutivo. Esto tiene que ver pues con la de extinción del IFT en diciembre del año pasado, ¿no? ¿A la que te opusiste? Sí, yo mostré mi desacuerdo y efectivamente pues tuve que votar en contra de esa decisión. Tuve el respeto y la comprensión, pues no solamente del grupo parlamentario, de la propia presidenta, porque además yo lo había hablado con la doctora. Mira, nos quedamos con esto, vamos a una pausa y regresamos, seguimos hablando con el senador Javier Corral. Seguimos hablando con el senador Javier Corral. Y bueno, pues hablábamos también, Javier, de lo que el día de ayer la propia oposición acusaba a Morena y aliados de imponer un estado de espía a través de leyes que facultan a instancias de seguridad y protección de justicia a solicitar la geolocalización de ciudadanos sin mediar orden judicial. Cuestionaron también la ley de investigación e inteligencia, que bueno, son leyes que van de manera paralela. Señalaron que se abre la puerta a los datos telefónicos de ciudadanos y registros de catastro, de servicios financieros, de salud, de telecomunicaciones también, de lo que incluso antes criticaban y que ahora los han vuelto ley. Una avalancha, digamos, de leyes que podría ser el Big Brother de la 4T, Javier. Mira, hay una magnificación en el discurso opositor, no solamente sobre las iniciativas,
incluso sobre los dictámenes. Y hay un afán de distorsionar, y yo ya, francamente, he visto a varios legisladores contar francas mentiras en el Pleno, en materia de telecomunicaciones. Y quiero plantear el tema de telecomunicaciones porque fue el que más, de manera directa, más estuve presente, más participé. Debo decirte que la oposición, el PAN y el PRI, se quedaron al final de todos los cuestionamientos, de todas las observaciones, de todas las preocupaciones, con 2 artículos. El de la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión por violación a los derechos de las audiencias, ¿Sí? y el de la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles. Esos son los 2 argumentos para no solamente no acompañar el proceso, sino votarlo en contra. ¿Y qué decir sobre eso? A ver, primero, estas disposiciones tienen en nuestro país vigentes 10 años. Uh-huh. La geolocalización en tiempo real, Javier, Eso no significa que estén bien. bueno, yo creo que ahora son más necesarias y creo que están bien. Yo creo sinceramente que el reto mayúsculo que tiene no solo el gobierno, sino la sociedad, es enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, de la criminalidad, la delincuencia organizada. Y ahí todos tenemos que colaborar. Y este artículo está inscrito en un capítulo de colaboración con la seguridad y la justicia, que efectivamente ha demostrado su eficacia práctica. Tanto la Fiscalía General de la República como las comisiones estatales de búsqueda han confirmado la eficacia práctica de esta geolocalización en tiempo real en materia de delitos de alto impacto como son el secuestro y la desaparición, Javier. ¿Sin orden judicial? No, hay un control judicial posterior. Dice el artículo, tanto la ley vigente como la nueva, porque se reprodujeron exactamente los mismos términos, los 2 textos, los 2 artículos que están en la Ley Federal de Telecomunicaciones pasaron a esta ley en materia de telecomunicaciones y radiofusión, en sus mismos términos. ¿Y cuáles son los términos? Dice que la autoridad competente podrá solicitar a un operador de telecomunicaciones la ubicación geográfica de un dispositivo móvil en los términos de la legislación aplicable. Muy bien. ¿Cuál es la legislación aplicable? Pues la que existe en derechos humanos, la que existe en datos personales y la que existe en autorización judicial. Así es. El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala con toda claridad que el Ministerio Público le solicita inmediatamente a un operador la ubicación geográfica, pero luego tiene que ser confirmada esa solicitud con un juez de control, esa autorización. A ver, preguntémonos en serio. Si para hacer una geolocalización en tiempo real tenemos que tener una orden judicial previa, esto sería realmente un contrasentido. Pero también lo que han planteado diferentes organizaciones es, bueno, por supuesto que ningún narcotraficante o un líder de alguna esfera criminal va a estar o va a registrar su teléfono con su nombre o bajo cualquier... Pero esas extrapolaciones y esos ejemplos son verdaderamente asombrosos, ¿no? Porque no estamos hablando de un capo narcotraficante, pues estamos hablando de redes, de sicarios, de halcones, de contadores, de financieros, de redes que animan al narcotráfico, que lo apoyan, que lo organizan, que lo operan, y son miles de personas. A ver, una persona, yo he visto no solo a ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sino a varios actores políticos. Vamos a escuchar justamente lo que decía Luisa María Alcalde hace como 10 años, hablando del tema de la geolocalización. Vamos a escucharla hoy, por supuesto, presidente de Morena. Y séptima, la cereza del pastel, colaboración con la justicia. Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa, la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Se escuchaba indignada. Bueno, pero no solo, a ver, el control judicial se estableció, como te lo acabo de señalar, en el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta disposición, bajo incluso esta misma preocupación, un poco en estos términos, distintas organizaciones y activistas la llevaron a que la revisara la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un juicio de amparo indirecto.
la Corte ratificó la constitucionalidad de esta medida, de esta disposición legislativa, y la circunscribió precisamente en el ámbito de la seguridad pública, de la colaboración con la justicia, de delitos tan trascendentes como es el secuestro y como es la desaparición. Estamos ante una circunstancia, un reto extraordinario para el Estado. Sí. A ver, necesitamos, sinceramente lo digo, estoy convencido de lo que estoy diciendo, revisar estas posiciones a la luz de la eficacia que han tenido. Yo te puedo decir abiertamente, yo en el 2014 tenía dudas sobre este tema. Hoy estás convencido. Yo estoy convencido de dos cosas. De que la orden judicial previa es muy complicada. A ver, nunca conseguiríamos salvar la vida de una persona secuestrada o no colaboraríamos con uno de los delitos de mayor impacto y tragedia en nuestro país, que es la desaparición. Mira, esta disposición, no sabes cómo la defienden ahora otros grupos de derechos humanos en materia de víctimas de desaparición. A ver, pero ni le muevan. O sea, sin embargo, yo sí creo que a este artículo debe agregársele, y yo quise hacerlo, pero no encontré tampoco el consenso. A ver, quise agregarle la definición específica de las autoridades competentes. Yo creo que ese era un agregado que se podía colocar. Ahora, pueden venir otras nuevas autoridades, pero todas las atribuciones y facultades pues, deben estar señaladas en la ley. Entonces, ahí hay pues una previsión que nos permite avanzar. Yo la dejo en sus términos. Okay. Pero debo decir, esta disposición, Javier, ahora es mucho mejor porque la ley eliminó el padrón de usuarios de telefonía móvil, que fue declarado también inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya no tenemos en la legislación actual un registro de usuarios de telefonía móvil. ¿Ahora qué se incorporó? Bueno, ahora está el tema de la curva biométrica también, el acceso que se va a tener. Digo, ya no se necesita solamente el número telefónico. En las leyes de inteligencia, para un sistema de seguridad pública, está el CUR biométrico y otras disposiciones, también el acceso al almacenamiento de datos telefónicos, que eso ya está en la ley de telecomunicaciones. El CUR biométrico tienes que entenderlo también en el conjunto de las disposiciones de los controles y de los límites que establece esa propia ley. Acá no tenemos CUR biométrico en telecomunicaciones. ¿Qué disposición existe que ha sido muy manoseada y que han dicho muchas mentiras, que se va a crear un registro de telefonía y que ahora ya van a saber todas tus actividades y tus conversaciones y todo eso? El 30º transitorio de esta ley. Sí, no dice de ninguna comunicaciones. A ver, nada. Sí, no. A ver, y tampoco es un padrón estatal. No es cierto que lo tiene el gobierno. Ese artículo lo que obliga es a que el operador de telecomunicaciones, cuando tú vas a comprar un chip, que es la base de la referenciación en un dispositivo móvil, con el sistema de conectividad de cada empresa, pues esté asociado a una identidad. Y eso es lo que obliga. Que ahí tú puedes conseguirlo con un INE, con un CUR, con una licencia de manejar, con cualquier documento oficial. Y lo que dice entonces es todo esto que se está haciendo, dices, para enfrentar el crimen organizado, que es el número uno. Es el reto más importante del país. Si Andrés Manuel López Obrador se propuso como un objetivo bajar los niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro país y generar mayores condiciones en la economía, el reto de la doctora Claudia Sheinbaum es abatir la delincuencia organizada, el crimen, la violencia, la inseguridad. Estas 7 leyes, estamos hablando con el senador Javier Corral, estas modificaciones a estas 7 leyes en materia de telecomunicaciones, población, trámites burocráticos, antilavado, Guardia Nacional, investigación e inteligencia, busca desaparecidos, el poder que le dan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Estado en general, también a las Fuerzas Armadas, habría que decir. ¿Te sentirías cómodo, por ejemplo, si estuviera el PRI en el gobierno, Javier? A ver, sí, porque cada una de estas leyes tiene sus propios contrapesos y tiene sus propias reglas y límites. Aquí no hay facultades, como se ha dicho, omnímodas o ilimitadas. Eso no es cierto. ¿Sabes cuál es el principal problema, Javier? Te lo digo sinceramente. Que ya hay muchas mentiras en el debate parlamentario. La polarización política. ¿De todos lados? Mira, hay posiciones de mucho radicalismo. La oposición, entiendo también que están enfadados y muy enojados pues porque
hay procedimientos muy rápidos y poco tiempo a veces hasta para discutir las cosas. Pero eso no debiera llevarlos a mentir. Te pongo el ejemplo de telecomunicaciones. A ver, ¿qué es tu tema? Ahí te va. La oposición presentó una serie de observaciones a la iniciativa, junto con otras organizaciones. Prácticamente se atendieron todas, con excepción de estos dos últimos temas, que ya era como una necedad, porque han pasado de la magnificación a la tosudez. Bueno, reconocieron el avance en principio, ¿no? Y dijeron, reconocemos que esto cambió. Uh-huh. Y en las comisiones se abstuvieron, pero incluso anunciaron que podían votar a favor si se le agregaba al tema de colaboración con la justicia un asunto y se eliminaba la atribución de suspender temporalmente transmisiones por violaciones a los derechos de audiencia. En ese tema no se pudo ceder en las audiencias porque eran los objetivos fundamentales de la iniciativa, recuperar los derechos de las audiencias. Y entonces ya se iban a quedar en la abstención, pero como tenían que entrar al discurso completo del espionaje y de todo eso, se regresaron al voto en contra. Y para poder justificar el voto en contra, volvieron a volvieron a la mordaza, a la censura, a la espía y a todo. A ver, esa parte, te lo digo sinceramente, me gustaría hacer esa reflexión. Si la oposición no es capaz de reconocer, incluso cuando el gobierno rectifica, esta fue una rectificación mayor, Javier. El tema de la ley de telecomunicaciones, claro, específicamente, a petición de la propia presidenta. A ver, si cuando el gobierno rectifica, la oposición no es capaz de reconocer, no solamente pierde calidad moral y pierde credibilidad, también refuerza posiciones radicales del propio Javier, pero, movimiento. Tú siendo oposición, pocas veces, o cuando reconocías. No, a ver, en el sexenio de Peña Nieto. Nosotros reconocíamos lo que estaba bien y lo que... ¿Sí? Sí, claro, a ver. No, yo nunca he tenido posiciones absolutas o de blanco y negro. Yo siempre he dicho, por estas razones, mi voto es en abstención, por estas razones, mi voto es en contra. A ver, es muy... O sea, lo que dices es subamos el nivel parlamentario. A ver, hay que subir también, el nivel. Tanto en diputados como en senadores, tanto de Morena y aliados como de la oposición. A ver, Morena tiene también, mi estimado Javier, un gran reto. Morena tiene también el reto de hacer más política. Y ahorita estamos todavía con la copa rebosante, ¿no? Porque hay mucha definitividad. Nos creemos definitivos en el grupo parlamentario de Morena. ¿Se creen eternos también? No lo sé, pero sí veo en algunos momentos como decir, no necesitamos a nadie, aquí nosotros solos podemos. Y eso no es cierto. En las pretendidas definitividades de personas o de instituciones se anida el germen de todos los colapsos del poder, porque en política no hay espacio ganado para siempre, ni hay dogmas. ¿Y te sientes escuchado dentro de Morena? Bueno, mira, yo quiero decirte que la doctora, en el tema de telecomunicaciones, escuchó, debatió, preguntó, repreguntó, y yo creo que más que yo, la sociedad mexicana y los grupos que mostraron preocupaciones deben sentirse escuchados por la presidenta de México. No quiero cerrar esta conversación tampoco preguntándote y quiero detenerme rápidamente, tenemos pocos minutos, pero era importante también hablar del caso de César Duarte. Ha sido un tema dentro de la semana también. Esta no exoneración, hay que decirlo porque ha sido claro en distintas entrevistas, a ver, no están diciendo que es inocente. Más bien lo que faltó fue información que se negó a dar el gobierno de Chihuahua directamente de parte de la gobernadora Maru Campos. Esa es la postura. ¿Cómo han avanzado en los días este litigio también? ¿Y qué va a pasar? Digamos, ¿cuál es el proceso legal siguiente? Porque sé que es una batalla que no vas a dejar, Javier. Nunca, porque tiene que ver con una de las principales exigencias que yo recibí en la campaña para ser gobernador de Chihuahua. Llevar ante los tribunales a un vulgar ladrón que saqueó al Estado, que lo dejó en bancarrota, que hizo de la corrupción una fórmula y un modus operandi permanente. Estamos ante el mismo cínico de hace 10 años, el mismo cínico que es capaz de mentir de esta forma. Sí. Dijo que la transferencia que había hecho a un banco por 65 millones de pesos para hacerse socio mayoritario del Banco Unión Progreso no lo había leído, que no sabía lo que había firmado. Ese mismo es el que ha salido ahora a decir que en Estados Unidos lo exoneraron y que lo absolvieron. No hubo ninguna acusación penal, ni fue una investigación. Fue una demanda civil a partir de la contratación que el gobierno de Chihuahua, bajo mi administración, hizo
de un despacho de abogados en Estados Unidos, en Houston, en Texas, para recuperar activos que este vulgar ladrón compró con el dinero que se robó. Nosotros le presentamos al despacho, a través de la Fiscalía General del Estado, la ubicación de 12 propiedades. Este despacho, que es el que recuperó propiedades en Veracruz con el otro Duarte, el otro, identificó 50 propiedades en Estados Unidos, en Texas, en Nuevo México y en Arizona. Y obviamente también en Florida, donde te acuerdas que lo terminaron capturando para la extradición. Bueno, el gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, lo ha protegido, lo liberó, le ha regresado sus bienes confiscados, le ha estado protegiendo y dejó que esta demanda se perdiera, porque no actuaron absolutamente nada. Durante 4 años el despacho les estuvo pidiendo información, evidencias. No se la dieron. No se las dieron. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer justicia para Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua, que ha sido cómplice de él en la nómina secreta, prefirió proteger al delincuente. ¿Y qué te dicen en Morena de este tema personal? Y No. de este tema civil también que tú has llevado a las distintas instancias. En realidad no fue una denuncia personal, fue una denuncia institucional. En Morena, pues recientemente se han puesto como las pilas, ¿no? Porque pues no puede haber perdón ni olvido. Y en ese sentido, Sí. han empezado a señalar con toda claridad que César Duarte no puede quedar impune. Y bueno, pues eso es bueno. Pues Javier, te agradezco de verdad esta conversación, el Pensé estar que me ibas aquí. a sacar otro Muchísimas audio. gracias. Otro. Otro. Quería otro. Teníamos otros 3, pero gracias, Javier, de verdad por acompañarnos. Gracias a Gracias. ti, me da El mucho senador gusto. Javier Corral. Me da Nos mucho vemos gusto mañana. venir. Llegaste a la charla correcta.